Amigos y amigas, buenas tardes. ¿Cómo están ahora? Un placer saludarles. Gracias, siempre gracias a Dios por el privilegio que tenemos de poder llegar hasta ustedes y que juntos estudiemos la palabra del Señor. Dios ha sido muy misericordioso. Gracias a las personas que nos escriben, gracias a las personas que están pendientes del programa cada tarde. Es una bendición poder llegar hasta ustedes y compartir el mensaje de la palabra de Dios. Oramos. Aquí el tiempo es aprovecharlo segundo a segundo. Pedimos la dirección de Dios y vamos al estudio de su palabra. Señor Dios Todopoderoso, Dios creador de todo lo que existe, el juez de toda la tierra y el que sustenta todas las cosas. Señor Dios nuestro, gracias por la bendición de estar ahora aquí para compartir el mensaje de su palabra. Gracias por cada amigo televidente que conserva la salud o que la ha recuperado al perderla. Gracias, Padre del cielo, por cada familia que tiene el vestido en su cuerpo o el pan de la tierra en su mesa. Gracias por los que tienen un trabajo para ganar recursos y llevar alimento a su casa. Gracias, Padre eterno, por aquellas personas que estando lejos de casa, tú les has hecho provisión para sobrevivir en este tiempo. Aquí y en esta hora, agradecemos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Agradecemos por tus ángeles que nos cuidan. Agradecemos por la libertad que todavía tenemos de estudiar tu palabra y compartirla. Agradecemos, Señor, por los amigos, por los hermanos, por la familia, por cada uno que endulza nuestra existencia en este planeta. Danos hoy la bendición de que donde quiera hay una oración en silencio, donde esté una persona sufriendo una situación y pidiéndote mientras se siente impotente, allí, mi Señor, pueda llegar la presencia de la bendición de tu paz, la bendición de una respuesta a la petición del hermano, la hermana o de la familia que están orando. Padre del cielo, rogamos porque la persona del Espíritu Santo esté con nosotros al estudiar tu palabra. Y que sea el maestro eficaz de la verdad divina, que nos haga entender todas las cosas y que nos conduzca a toda la verdad. Gracias, buen Dios, por escucharnos. Gracias, Padre, por las vidas que cambia tu palabra. En el nombre bendito de Jesucristo, su Hijo amado, nuestro Señor y Redentor, le pedimos, límpianos de todo pecado, de toda ofensa, y que su palabra no tenga tropiezo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amigos, hemos estado estudiando con ustedes cuando el Dios de amor castiga. Y hemos observado, hemos estudiado ciertas líneas de declaración. Una de ellas es que el Éxodo no solamente es un libro de la historia, justamente de eso, del Éxodo, de la salida, de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y el traslado a la tierra prometida. Hemos observado con ustedes que el Éxodo es una profecía ilustrada de los acontecimientos del fin del mundo. Y hemos mencionado los detalles por qué. Hemos de recordar que en el último mensaje estudiamos que no habrá otra oportunidad para quienes rechacen la gracia de Dios. Para ampliar esa parte del mensaje, hemos de mencionar que el Génesis, si el Éxodo es una profecía ilustrada, el Génesis no solamente es el relato de los orígenes, como lo menciona su nombre, sino que el Génesis es una profecía ilustrada
de los acontecimientos del tiempo del fin. Los 50 capítulos del Génesis no solamente son la creación y la historia de los patriarcas. El Génesis es la historia de la creación o el relato de la creación, el relato que cuenta el peregrinar de los patriarcas, pero al mismo tiempo, con los acontecimientos históricos del Génesis, se estaba ilustrando, se estaba profetizando, se estaba mostrando en un teatro el plan de la salvación y los eventos finales. Miren, si se lo menciono en detalles prácticos, cortos, en Abraham, para hablar del plan de la salvación, en la vida de Abraham se ilustra la justificación por la fe. Te toma del otro lado del río, de Ur de los Caldeos, justo de donde estuvo la ciudad donde Nimrod y sus hombres levantaron la torre de Babel. Una ciudad politeísta, y Abraham, temeroso del verdadero Dios, se le saca de allí. Se le toma de donde está para un proceso en el plan de la salvación, justificación por la fe. Luego, en Isaac hay toda una ilustración mesiánica del hijo de la promesa, de la espera y la esperanza. Y en un momento, cuando Dios dice a Abraham, dame acá tu hijo, llévalo al monte donde yo te voy a indicar y me lo ofreces en sacrificio. Ustedes ven que Abraham simplemente obedece. Y ocurre algo interesante. Isaac, el hijo, cargaba la leña en el último tramo, como el Hijo de Dios cargó la cruz hacia el monte Calvario. El padre, Abraham, llevaba el cuchillo, el símbolo del derramamiento de la ira, el símbolo de la muerte. El padre tuvo que derramar la ira que nos tocaba a nosotros sobre el Hijo en la cruz. Por eso es que se dice que la misericordia y la justicia en la cruz se besaron, se encontraron, se juntaron. Y se ilustra en la vida de Isaac, la vida de la promesa del Hijo de Dios. Luego nosotros tenemos en la vida de Jacob la ilustración plena del proceso de la santificación. La justificación es justicia de Dios aplicada. Simplemente Dios nos declara justos. La santificación es justicia de Dios impartida día a día, día a día. La santificación es el proceso que dura toda la vida. Y nosotros miramos en Jacob los altibajos. La lucha del cristiano, logra ser fiel, cae, falla, miente, engaña a su padre, lo engañan a él, sufre por sus hijos, batalla con el ángel. Pero logra, en el peregrinar de la vida, el crecimiento de su experiencia espiritual. En Jacob, en José, nosotros miramos ilustrado y representado el pueblo de Dios del tiempo del fin, los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Podríamos decir, en José se ilustra el fiel remanente de los 144,000 sellados. Es impresionante que usted le haya caído a Noé, a David, a Abraham, a Isaac, a Moisés, a Aarón. Y es impresionante que José da la impresión que fuera de hierro, de metal, de piedra, sin sentimientos, pero en José no encontramos una falla. ¿Se han fijado en eso? Que de José no se dice nada más que su integridad en todo tiempo, integridad en su casa, integridad como esclavo, integridad como preso, integridad como virrey de Egipto. Y cuando José se despide de los israelitas porque va a morir, dice José, cuando Dios cumpla su promesa, cuando lo lleve de esta tierra a la tierra prometida, se llevan mis huesos. Una declaración y un estilo de vida que dice que José tenía una determinación. Estoy en Egipto, pero no soy de Egipto.
soy ciudadano del reino de Dios. Que nada mío se quede en Egipto y que nada de Egipto se me pegue a mí. Esa es una ilustración de cómo vive la iglesia del fin, el remanente que Dios ha de recoger y que ha de vivir la gran tribulación. La vida de José fue una vida de prueba permanente. José vivió en el palacio de Egipto como quien no mira ni oye nada, en una ciudad terriblemente corrupta, en la potencia más rica del mundo. Siendo el hombre que tenía poder, se mantuvo leal a los mandamientos de su Dios. Entonces, José representa a aquellos fieles del tiempo del fin, que en un mundo altamente corrompido mantiene su integridad. Aún si son mis huesos, pero que salgan de esta tierra, el pueblo que tiene claro que nada del mundo se me pegue a mí y que nada mío se queda en el mundo. Así que una línea de ilustración del plan extendido de la salvación del pueblo de Dios está en la vida de los patriarcas. Por otro lado, hay eventos en el Génesis que son una profecía en micro y localizados, como sucede en el Éxodo. En el Génesis esos eventos ilustran acontecimientos del tiempo del fin y a nivel de todo el planeta. Comencemos en un punto que lo ilustra muy bien, que lo cita muy bien. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17 y el versículo 28 al 32, dice la palabra del Señor en labios del Señor Jesús. Si usted tiene una Biblia como la que estoy leyendo en esta hora, que todas las palabras de Jesús son colocadas en color rojo, usted ve fácilmente cuándo es Jesús el que está hablando. Y en Lucas 17, 28 al 32, está hablando el Maestro, el Señor Jesús, el mismo Dios. Y dice esto de lo que va a ocurrir en los eventos finales, porque ustedes recuerdan que estamos estudiando Apocalipsis 16. Y que las plagas ocurren en sucesión corta de tiempo y justo antes de la segunda venida de Jesús. Eso se deja ver en ese relato de Apocalipsis 16. Como lo que queda después de la caída de la quinta plaga que cae sobre el trono de la bestia y que vienen tinieblas y que los hombres se muerden la lengua por el dolor de las úlceras de la primera plaga que cayó en el versículo 2. Entonces, dice la rapidez del tiempo con que ocurre, pero dice cómo va a estar el mundo preparando el ambiente, cómo está el ambiente cuando ocurre el día de la segunda venida de Jesús. Lucas 17, versículo 28 al 32. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Este es un evento que ocurre en el Génesis, en el capítulo 19. Como sucedió en los días de Lot. ¿Qué sucedía en los días de Lot? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. O sea, el mundo va a estar corriendo su vida normal. Tan normal que los que se quieren casar se van a estar casando. Los que tienen hambre van a estar comiendo y los glotones también. Los bebedores van a estar bebiendo. Los compradores van a estar comprando. Los vendedores van a estar vendiendo. Los edificadores estarán edificando. Los cultivadores estarán plantando. Todo va a estar corriendo como parecía un día normal en Sodoma y las ciudades de la llanura. Pero dice el verso 30, versículo 30, así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Versículo 31, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. ¿Por qué no volver atrás? Versículo 32. Acordaos de la mujer de Lot. Y si uno sigue leyendo, dice todo el que procure salvar su vida,
la perderán. Así que las condiciones del mundo antes de la segunda venida de Jesús serán similares. Habrá un símil entre el mundo de los habitantes de Sodoma y las ciudades de la llanura y los habitantes del planeta Tierra, todo en el tiempo cuando ocurre la segunda venida del Señor Jesús. Había para ese tiempo 3 pecados en Sodoma y las ciudades de la llanura, pecados que rebasaron la paciencia de Dios. Condiciones que había en el mundo y en el lugar donde cayó el fuego y el azufre, que hicieron que la gracia para ellos se acabara, que la puerta se les cerrara y que viniera fuego del cielo y los consumiera. ¿Cuáles eran esas condiciones? A medida que las vamos mencionando, usted, mi hermano y mi hermana, usted, amigo televidente, vaya revisando si es difícil o fácil encontrar hoy en este mundo esas mismas condiciones. Vea, por ejemplo, que vamos a leer un detalle en el Génesis, en el capítulo 13, versículo 10 y el versículo 13. Vamos a ir acá al primer libro de la Santa Biblia ahora. Y vamos a entendernos con esto. Génesis, capítulo 13, versículos 10 y versículo 13. Dice el verso 10. ¿Cómo fue que Lot fue a vivir a la llanura? Versículo 10. Y alzó Lot sus ojos, lo que nosotros hoy decimos, levantó la mirada. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la tierra del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. ¿A qué se comparaba, según este relato, la llanura del Jordán? Oiga, hasta el día de hoy, lo que nosotros llamamos las vegas del río son codiciables. Justo antes de llegar a los ríos, normalmente los suelos son a los ríos caudalosos, a los ríos grandes. Justamente las tierras son parejas. La tierra pareja permite el cultivo y generar riqueza. Además de eso, el río la regaba. Y eso era muy bueno. Y Lot mira esas ventajas temporales, por supuesto, materiales, por supuesto, de generar riqueza, por supuesto, pero el justo Lot, humano como usted y yo, mira, y noten esto, no lo pierdan de vista, que es importante, para el cierre, para la conclusión del mensaje es importante. La tierra de la llanura del Jordán, toda ella era de riego, dice que era como el huerto de Jehová. ¿Cuál era el huerto de Jehová? El Edén. El Edén. O sea, era un verdadero paraíso. Acuérdese que no está hablando en el 2020. Está hablando hace más de 3000 años atrás. La tierra era una bendición ahí. Dice el verso 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura. Ya, usted no andaba agarrando poquitos. Fíjense ustedes cómo se van manifestando los intereses del corazón en los asuntos materiales. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro, claro, de Abraham. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. El cristiano, el justo, el Hijo de Dios, no fracasa de gusto.
no fracasa en un día. Hermanos, la caída no ocurre porque la gente se propone, este día voy a ir a pecar, este día me voy de la iglesia, este día, mire, fue colocando sus tiendas. Yo no sé cuántas construía cada año, cada tiempo, cada verano, pero el relato dice y da a entender que sucedió en un proceso de tiempo. Una de las cosas que deja ver el relato bíblico es que Lot amaba esa llanura. Ustedes se acuerdan cuando Quedarloamer y los otros 5 reyes vinieron a invadir Sodoma y se llevaron la riqueza y los hombres, las mujeres, se llevaron la gente de Lot. ¿Se acuerdan de esa historia? Y vinieron a avisarle a Abraham. Y se acuerdan que Abraham solo tenía 360 hombres. Y se acuerdan que los armó a su manera porque no era gente de guerra. Y se acuerdan que cayeron sobre ellos de noche. Y se acuerdan que les quitaron el botín y la gente. Y recuerdan que regresaron. Y el rey de Sodoma le dijo a Abraham, Génesis 14, quédate. El botín, devuélveme la gente. Y dijo Abraham, la gente que andaba conmigo va a cobrar su parte. Y lo que comieron los muchachos. Y la gente es libre. Te devuelvo lo tuyo para que un día no digas que tú me enriqueciste a mí. He levantado, he jurado delante del Dios Altísimo que la correa de la sandalia de un individuo no la voy a aceptar. Darle la gloria a Dios. Lot, habiéndoselo llevado cautivo y viviendo esa experiencia de la debilidad militar de Sodoma para proteger a su gente, por supuesto no tenían la protección del verdadero Dios. Con todo siguió viviendo allí, porque el incendio lo hay allí. Significa que regresó y no hizo planes para retroceder y salirse de la ciudad a donde había llegado colocando sus tiendas. Pero el punto es este, versículo 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Qué le parece? ¿Cómo eran los hombres de Sodoma? Malos, pecadores contra Jehová en gran manera. Así que Sodoma, Gomorra, las ciudades de la llanura, porque no solo eran Sodoma y Gomorra, eran las ciudades de la llanura, habían colmado la paciencia de Dios y cayeron en 3 pecados. Y aquí es donde, por eso es que hay que estudiar completo, y yo les digo a ustedes, no se me desesperen, tómenlo con calma. ¿Por qué? Porque cuando uno ve los relatos enteros y no mira solo un versículo, entiende que Dios es amor y que tiene que eliminar el mal para que prospere el bien, sus siervos, porque de otra manera el mal termina absorbiendo. Y si no, vean ustedes que en el primer arranque de adoración Caín mató a Abel. Entonces Dios tiene que salir a la defensa, porque de otra manera el diablo nos elimina. El diablo nos elimina. Miren, uno cierra las puertas de la casa con cerrojos y la gente le pone otro pasador y compra candado del mejor. ¿Han pensado las veces que el diablo está intentando con sus demonios metérsele a usted? ¿Ha pensado las veces que el enemigo está batallando por asaltar la ciudadela de la mente donde se toman las decisiones? Si los demonios pudieran, no solamente se meterían en nosotros, nos harían volver locos. ¿Se acuerdan el tiempo de Jesús y los endemoniados? Y nos harían muchísimo daño, nos harían pedazos. No lo hacen, porque Dios nos ha colocado una fortaleza de ángeles poderosísimos que no le permiten romper la muralla que Dios coloca a favor de nosotros. No sé si había pensado en eso, pero los hombres de Sodoma eran malos y colmaron la paciencia de Dios. 3 pecados había en esas ciudades. Y mire usted, si existen ahora en el mundo, si están dadas las condiciones, porque Lucas 17 dice, será como en los días
de Lot. Como estaban las condiciones en Sodoma, estarán en el mundo antes que venga el día de Jehová. En Génesis capítulo 19 vamos a encontrar cómo estaban las condiciones. Génesis 19. Versículo 5. Génesis 19, 5. Vea lo que dice. Y llamaron a Lot, los hombres de la ciudad que llegaron a la puerta de la casa de Lot. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Qué está diciendo esa declaración? Queremos tener relaciones sexuales con los huéspedes que metiste en tu casa. Y eran hombres, no eran mujeres. Primer pecado terrible en Sodoma y las ciudades de la llanura. ¿Cuál? El degenerio sexual. Querían relaciones sexuales con los ángeles, con los varones que Lot suplicó que posaran en su casa. Le pregunto, ¿el mundo está hoy de esa manera? Respóndalo usted. Luego dice la declaración que Lot les ofreció sus hijas. Imagínense qué tipo de huésped. Tengo 2 hijas doncellas, yo las voy a sacar, hagan con ellas lo que quieran, pero no se metan con las personas que yo tengo hospedadas. Mire cuál fue la reacción de los hombres, versículo 9. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros. Desen cuenta que para ellos Lot era un ¿qué? Un extraño. Fue colocando sus tiendas hasta llegar allá. Vino este extraño a habitar entre nosotros. Y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Segundo terrible pecado que abundaba en Sodoma y las ciudades de la llanura. Abundaba la violencia. Dicen: bueno, ¿no quieres sacarnos a los varones que metiste en tu casa para tener sexo con ellos? Entonces te vamos a hacer más daño a ti que el que hubiéramos hecho a ellos. Y hacían gran violencia, dice la declaración. ¿Degenerio sexual? Violencia. Pecados que imperaban y que rebasaron la ira de Dios. Hay un tercer pecado. Sí, es elocuente el profeta Ezequiel. En el capítulo 16 y el verso 48 y 49. Ezequiel, vamos acá. Capítulo 16. Ezequiel 16. Vamos a ver si lo tenemos aquí. Versículos 48 y 49. Vea lo que dice la palabra del Señor. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana, y sus hijos no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia. ¿Qué más? Saciedad de pan. ¿Qué más? Abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¿Cuál es el tercer pecado? ¿Lo entendió? ¿Lo leyó entre líneas? ¿Cuál fue el tercer pecado de Sodoma y de las ciudades de la llanura? Un materialismo radical
¿A qué llamamos materialismo radical? Bueno, si estoy bien yo, si me abunda a mí, si lleno mis bolsillos y mi cuenta de banco yo, si aumento mis riquezas, ¿qué me importan los que están sufriendo? Eso tiene una conexión terrible con el examen del día del juicio. ¿Por qué? Estuve desnudo y no me vestiste. Tenía hambre, no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Estuve enfermo y no me visitaste. En la cárcel y no viniste a mí. Fui forastero y no me recogiste. O sea, todas las necesidades del más necesitado fuimos indiferentes a ellas. Le voy a refrescar la memoria un poquitito en este momento. Estamos en una pandemia donde algunos megamillonarios han mega aumentado sus millones a costillas, como decimos en el pueblo, de la misma miseria de otros. Por una parte, yo estoy consciente también que hay millonarios del mundo que reparten y llega ayuda a mucha gente que de verdad necesita. Pero le explico algo. ¿Cómo han aparecido los gobiernos, las autoridades políticas del mundo? No serán todos, ojalá. Pero ¿qué han hecho? ¿Acaso no se aumentan fortunas con las donaciones destinadas a los más miserables? ¿Acaso no se llenan las manos de despojo los que están colocados para defender a esa pobre gente? ¿Acaso no se financian campañas políticas con recursos que eran para los que se los llevó el terremoto, los que se los llevó la inundación, los que se los llevó la pandemia? ¿Acaso no se ha muerto muchísima gente porque los recursos que estaban para tener condiciones y atenderlo están en la misma condición de la pregunta que le hizo Pedro a Ananías y Zafira? Aquellos escondieron una parte, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue la pregunta que le hizo Pedro a Ananías y Zafira? ¿En cuánto vendieron la propiedad? Esa es la pregunta literal. ¿Cuál es la pregunta que está detrás de esa pregunta? ¿Dónde está el dinero? ¿Cuál es el tercer pecado? El primer pecado de las ciudades de la llanura era degenerio sexual. El segundo gran pecado, la violencia. Y el tercer gran pecado, un materialismo radical en recogiendo para mí que me importan los demás. Le pregunto, ¿cuál de los tres pecados no está presente ya en este tiempo en el planeta Tierra? ¿Cuál de los tres hace falta? Le cambio la pregunta. ¿Cuál de los tres abunda? Y usted sabe la respuesta. Usted sabe la respuesta. ¿Hay degenerio sexual en el planeta? Sí. Ahora los más famosos es por desnudarse y tener sexo público. 2. ¿Hay violencia en el mundo? Sí. Hoy no se mide la distancia si matas a un criminal o un recién nacido. 3. Hay materialismo radical. Hay corrupción, robo y malicia, pero de manera descarada. Sí. Y otra vez yo le repito aquí, la injusticia, la maldad que hay en los hombres, que no lo enferme a usted. Hay gente que mira y mira y mira noticias y se hizo enemigo hasta de su casa por su manera de pensar. Los hombres tienen su tiempo, Dios tiene su día. ¿Cuántas lágrimas se derramarían en las ciudades de la llanura? ¿Cuánto sufrimiento tendrían los inocentes al mirar semejante temeridad que hacían? Pero llegó el día que Lot salió de Sodoma. Y vino el fuego y el azufre y los destruyó a todos. No se va a quedar sin hacer justicia. Solo que a usted y a mí no nos toca la venganza.
Hablaba con alguien que me decía, mire, es que el jefe me ha hecho esta injusticia, y esta injusticia, y esta injusticia. Y yo podría hacerle esto, y esto, y esto. Y le dije a esta persona, deje que Dios sea Dios. Los hombres tienen su tiempo, Dios tiene su día. Lo de los hombres es venganza, lo de Dios es justicia. Decía mi padre, la cabeza no se usa solo para andar el sombrero. Usted no es una persona para tener enemigos. Usted no es una persona para andar huyendo. Déjelo, que la venganza es del Señor. Déjelo. Hay tantas cosas, hermano. Tantas cosas que uno mira en el texto bíblico. Pero hemos encontrado los 3 pecados por los que vino el castigo. ¿Cuándo? Cuando el Dios de amor, ese que abrió las mismas manos en la cruz del Calvario para socorrernos con salvación, tendrá que usar su mano para gobernar con vara de hierro, para hacer justicia, para eliminar el mal del planeta Tierra. 3 pecados. ¿Cuáles eran? ¿Se han fijado ustedes que con 3 pecados el diablo vence siempre? A los israelitas en el desierto les metió idolatría, murmuración y duda. Estos tenían violencia, degenerio sexual y materialismo radical. ¿Qué dice Judas en relación con aquella gente del Génesis? Para que vean a ustedes que aquello es una profecía ilustrada, porque hoy vivimos las mismas condiciones. En Judas Judas tiene un solo capítulo, los versículos 10 hasta el versículo 13. Vamos a ver qué hay ahí. Judas, justo antes del Apocalipsis. Justo antes del Apocalipsis está la cartita de Judas, que en mi Biblia, que tiene letras súper gigantes, página y media. En otras Biblias de letra pequeña es media página, una página. Versículo 10 de la carta de Judas. Vamos leyendo. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Miren la condición del mundo. Versículo 11. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál era el camino de Caín? Su propio culto y la violencia. ¿Qué más? Se lanzaron por lucro en el error de Balaán. ¿Cuál era el error de Balaán? Balac le ofreció una fortuna si subía al monte y declaraba una maldición sobre el pueblo hebreo. ¿Se acuerdan? Cuando estaban las carpas, las tiendas de todos los israelitas que venían de Egipto. Y como Balac, el rey de Moab descendiente del incesto de Lot con sus hijas. Miren, este es un asunto de no parar. El mal tiene una trama terrible. Y Balac tiene miedo que Moab, porque sabe que es demoledor el pueblo que viene por el nombre de Jehová. Entonces dice, súbete y pronuncia una maldición para que estén malditos. Balaam no pudo hacerlo, pero su pecado era la ambición desmedida a conseguir una fortuna a como diera lugar, aún cerrando el puño para golpear en contra del rostro de Dios. Las mismas declaraciones de Ezequiel y el Génesis de los pecados de las ciudades de la llanura las vuelve a mencionar Judas ahora acá. Violencia y culto a su manera, Caín. Ganancia deshonesta con tal de acumular me importa sobre quién me monto, Balaán. ¿Y qué más va a decir? Dice, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Y Coré quién era? Lo mencioné hace apenas un par de horas en los mensajes anteriores. Coré, Datán y Abirán. ¿Ya se acordó? Aquellos que decían, nosotros también podemos ofrecer incienso, nosotros también podemos dirigir el culto. ¿Quién dijo que Moisés y Aarón y María son aquí la 9ª maravilla del mundo? Vamos nosotros. Y se atrevieron a hacerlo. Y Dios tuvo que manifestarse de una manera terrible. La tierra se abrió debajo de ellos y se los tragó con todo y lo que tenían.
y 250 príncipes que les habían unido. Miren, cuando la gente se levanta en contra de Dios para hacer su propio culto y usurpar lo que Dios le ha asignado al verdadero pueblo, a los levitas, entonces ocurre una vez más cerrar el puño para golpear en contra del rostro de Dios, hacer la voluntad propia y no la voluntad de Dios. Rebelión. Dice el versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. ¿Qué son ágapes? ¿Qué es esa declaración? Estos son manchas en vuestros ágapes. Ágape es la palabra de amor puro, de amor fraternal. Ágape es el amor de Dios. Estos son manchas, estos ensucian la reunión de amor sincero de la iglesia. Entre ustedes, los cristianos, dice, hay gente, lo que ya Jesús había dicho, hay cizaña, hay lobos vestidos de oveja, todas esas figuras que la Santa Biblia menciona. Judas lo dice, son manchas en vuestros ágapes. Comen vuestra comida, pero se apacientan a ellos mismos. Estos no son ovejas. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto. El árbol de otoño está sin hojas. 2 veces muertos y desarraigados. O sea, estos no sirven para nada. Estos son un daño en medio del pueblo. Versículo 13. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Palabra de Dios. Judas hace una conexión de lo más ruin que tiene el registro de la historia bíblica. Caín, Balaán, Coré. Y luego dice de qué están hechos. De nada. Son manchas, árboles arrancados, estrellas errantes, nubes llevadas por el viento de aquí para allá. No sirve para nada. Ese es el condicionante del mundo antes de la segunda venida de Jesús. De allí que ese Dios de amor, que preparó el fuego para Satanás y sus ángeles, no para los humanos. Los que vayan a parar por allí es por elección. Ese Dios de amor que abrió su mano para que fuera clavada. Ese que los perdonaba en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese que le dio esperanza al ladrón estando allí muriendo por su propia condenación. Ese mismo un día se pondrá las vestiduras de juez. Se quitará la toga del abogado. Y tendrá que suceder, como dijo Isaías 28, que ejecutará su extraña obra, su operación extraña, lo que no le gusta hacer, tendrá que hacerlo por amor a sus siervos. Tiene que terminar con el pecado y sus adherentes. Estoy introduciéndome a explicar cómo es que el fuego eterno quema a los impíos. ¿Y cómo se explica el tema del fuego eterno? Ahora bien, Judas presenta un escenario de la realidad de esta gente. Porque Dios tiene que eliminarla. Porque dice que están reservados para las tinieblas eternas. Volvamos a Génesis 18. Porque hoy estamos tomando la profecía ilustrada del Génesis para entender el Apocalipsis. Génesis capítulo 18, versículo 1, 2 y 3. Mire lo que dice. Después le apareció Jehová, hablando de cuando Dios le aparece a Abraham. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día.
Y alzó sus ojos, levantó la mirada a Abraham, y miró, y he aquí, 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, un acto de adoración. ¿Por qué hace Abraham un acto de adoración? ¿Hay alguien diferente en los visitantes? Versículo 3. Y dijo, ¿cómo lo llama? Señor. ¿Notan algo? No está hablando con los 3, no dijo señores, no es plural, es singular. Y dijo, y ahí la importancia de la gramática, tonteritas que nos enseñaron en segundo grado, que no se nos olviden. Si nos aprendimos la tabla periódica que tenía 101 elementos, y anda llorando porque no se sabía un versículo. Mire, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Abraham hospitalariamente sale para recibir estos 3 visitantes. ¿Qué propósito tenía esta visita? Versículo 16. Versículo 16. Dice el verso 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Abraham sale, lo que es natural cuando despedimos una visita. Acompañamos a abrirle la puerta. Y que le vaya bien. Y tengo un amigo que dice, mire, yo me quedo en la acera esperando que usted se retira para meterme a mi casa. Porque hay otra persona que lo molesta, dice, mire, este no se retira porque sabe que siempre hay algo en el carro y ustedes se tienen algo secreto. Y no es verdad. Pero Abraham, me recordó eso, ¿no? Abraham sale, camina con ellos. ¿Van cuántos? 3. Versículo 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. El acto de adoración allá. El hecho de que lo llama Señor. Y que ahora diga que los varones se fueron, pero Abraham quedó delante de la presencia de Jehová. Eso nos debe decir algo a nosotros. ¿Qué nos dice? Que uno de los 3 que visitó a Abraham, que estuvo en la tienda de Abraham, que comió de la comida que les preparó Abraham, o sea, era Jehová. Y cuando en otro tema lo vamos a explicar si hay tiempo, el mismo ángel de Jehová, el mismo Miguel, el mismo Jehová mencionado en el Antiguo Testamento, es el mismo Hijo de Dios en el Nuevo Testamento. Así que el Hijo de Dios no es que por primera vez vino a la tierra cuando nació de la Virgen, visitó varias veces a su gente aquí. Me gusta, me encanta una declaración que dice una nieta de la hermana Ellen White. En esta habitación, dice, estuvieron muchas veces los ángeles y el Señor Jesús la visitó tantas veces. Si nosotros tuviéramos conciencia de la cercanía de Dios con nosotros, seríamos mejores hijos de Dios. Tendríamos más temor hasta de lo que pensamos. ¿Cómo yo sé que era uno de los 3 Jehová? ¿Cómo yo sé que Abraham se quedó hablando con Jehová y que Jehová no llegó hasta Sodoma? ¿Quiere verlo? Mire, está clarito, el versículo lo dice así, ¿ve? Bien clarito. Miremoslo en el próximo programa. Padre eterno, Dios creador de cielo, tierra, mar y fuentes de las aguas, bendito sea tu nombre. Tu misericordia ha sido abundante sobremanera. Perdónanos el descuido de no entender que tu presencia está tan cerca de nosotros. Ayúdanos a entender la historia y la profecía ilustrada de la Santa Biblia.
Socorre a los que te claman con una necesidad grande en esta hora. Quede tu bendición sobre todos los que hoy han atendido a tu palabra. En el nombre bendito del Señor Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos todo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Si Él nos presta la vida con salud, nos vemos en el próximo programa. Que el Señor bendiga a su familia.